Hola a todos, pues gracias por venir a mi casa, gracias Amazing Speakers por invitarme a este podcast y darme la oportunidad de platicar un poco más de mí. Yo soy Raúl de la Cerda, soy diseñador industrial y tengo un despacho que hace diseño interdisciplinario. Trabajamos con proyectos en distintas escalas, desde el diseño de objetos muy pequeños hasta la escala de la arquitectura. Y pues nada, muchísimas gracias por invitarme y por venir a mi casa. Estoy muy feliz de platicar con ustedes. Bueno, les quiero platicar un poco sobre mi trabajo. Tenemos un estudio donde trabajamos diferentes proyectos relacionados con creatividad. Es muy interesante porque tenemos, y muy divertido más que interesante, porque tenemos la habilidad o el equipo con el que trabajamos, tenemos las características para resolver problemas. Al final, el diseño resuelve problemas y resuelve situaciones. Entonces, como que día a día nos vamos enfrentando a diferentes situaciones, diferentes contextos, clientes, para ir creando proyectos para cumplir las necesidades del cliente, ¿no? Tenemos, no sé, todo tipo de proyectos, sobre todo proyectos de interiores, de diseño de producto. Tenemos un canal de venta que es bastante interesante, que es Baroni Vicario, que es una marca de resina que empezamos en la pandemia, que fue un proyecto que, bueno, justo salió en media pandemia cuando todo el mundo estaba encerrado en su casa y un taller de un maestro que es espectacular, que se llama Memo, iba a cerrar por cuestiones, bueno, que la situación estaba muy difícil y platicamos de, a ver, oye, vamos a cerrar este taller, ¿qué podemos hacer para que no cierre, ¿no? Como que un día recibí una llamada de, yo tenía unos muebles, unos frentes de resina que hacía para una consola que vendía con Artelínea, con Design Week, y pues me dijo, ¿qué hago con estos moldes? ¿Los quieres guardar? ¿Los quieres tirar? ¿Qué quieres hacer? Y fui al taller y de hecho la primera colección de Barón y Vicario era como un bowl que él ya tenía, como una ensaladera que él tenía y le agregué unos patitas de unos caballitos y fuimos creando una colección nueva. Casi ese mismo día o el siguiente día tomamos fotos. La página de internet se hizo en Google, literal de cómo hacer una página de internet y empezamos a vender y tuvo una respuesta súper linda. Entonces tenemos ese canal que es interesante. Hoy por hoy también invitamos a diferentes artistas, diseñadores que trabajen con nosotros y es una gozada de proyecto porque la verdad es un proyecto que no tiene problemas, ¿no? Siempre yo le digo es como un proyecto feliz porque el problema más grande es que de repente se pierde una pieza o que se rompe en ciertos lugares y es muy fácil de resolver, entonces me encanta eso, a diferencia de los proyectos de interiores o de arquitectura que son mucho más complejos y que hay que meterle mucho más cabeza, tiempo y esfuerzo, ¿no? Entonces es una marca que me encanta. Tenemos también la parte de una casa que es una especie de galería de arte y diseño, que es una casa en el corazón de Polanco. Se llama Casa Rosa Polanco, que acabamos de inaugurar en Art Week en febrero. Y es esta casa, era una casa de María Félix, una casa con muchísima historia, con muchísimo, eh, sí, con muchísima carnita y que tiene una vibra increíble en el corazón de Polanco. Y lo que hicimos fue subarrendar oficinas y estudios a diferentes personalidades del ámbito creativo y crear en la parte de abajo una especie de galería de arte y diseño donde siempre estamos cambiándola y que estamos haciendo diferentes eventos y como juntando varias de las cosas que me encanta hacer, ¿no? Como tipo, no sé, hago campañas con marcas, entonces de repente no tiene un espacio físico y hacía intercambios con una marca de baños, entonces como que todo era como un poco más ambiguo y hacía como muchas cosas en diferentes lugares y este es un espacio para como poder crear eso y un espacio sobre todo de poder convivir con diferentes diseñadores, con diferentes artistas, como un punto de encuentro, ¿no? Que lo que pretendo de eso es que al final del día la gente pueda trabajar ahí independientemente que tengas tú el lugar o no, pero que puedas tú pasar por ahí, que sea un espacio cultural en Polanco que Polanco, bueno, y Miguel Hidalgo es una de las delegaciones con más cultura, con los más ricos de, pues sí, de cultura, de museos, de todo. Estamos a 5 minutos casi caminando del Museo de Antropología, que es el lugar más espectacular para mí de la Ciudad de México. Rodea muchísimas tiendas, que también funciona como una especie de showroom para romper este día del showroom, ¿sabes? Como que trabajamos, no sé, con 111, ¿no? Que tienen marcas como Vitra, a Floss, a Ingo Maurer, que los tienen establecidos en el lugar y en su showroom es impecable, es precioso, pero también les funciona y los clientes luego queremos ver también los productos aplicados en un espacio, ¿no? No es lo mismo ver los sillones que tienes como 5 sillones uno junto al otro, a verlo un sillón curado con diferentes piezas de arte, con una mezcla de diferentes diseñadores, entonces es padre porque también nos da para mucho contenido editorial, hemos hecho muchas fotos y shoots para revistas súper importantes,
está divertidísimo, está increíble, estoy la verdad muy, muy, muy contento por eso. Y bueno, en el área de interiores es el core y es lo más fuerte que hacemos en el despacho. Hacemos proyectos de diseños de interiores, residenciales, comerciales. Pues es muy divertido porque al final también es conocer al cliente. Algo importante que hacemos que siendo un despacho bastante chico, nos involucramos mucho, ¿no? Como que es muy importante entender qué es lo que queremos hacer y el proyecto dónde lo queremos llevar o dónde el cliente lo quiere llevar, porque no se trabaja y no se debería trabajar como proyectos genéricos, porque no somos humanos genéricos. Entonces, trabajamos muy de la mano con el cliente para conocerlo, conocer quiénes van a vivir, cómo lo van a usar. No, no sé, no somos todos iguales, que habrá gente que hace más cenas en su casa, habrá gente que no hace cenas, que no come en un comedor, habrá gente que le importa muchísimo la ropa, entonces tiene que tener un vestidor mucho más grande, habrá gente que no le importa, o la cocina, hay gente que es el corazón y el centro de la casa, como yo, por ejemplo, mi cocina es muy importante, y hay gente que no, que la quiere casi tapada, excluida, ¿no? Entonces hay que conocer mucho al cliente, conocer también el contexto del proyecto, no ser como muy, no éticos, pero muy conscientes es la palabra, como conscientes de qué es lo que vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer, ¿no? No vamos a construir un edificio en Puntamita, lo que platicamos hace rato, que no tenga nada que ver con el lugar en donde está, ¿no? Hay que ser como muy, pues, conscientes con las características de lo que hacemos y qué es lo que queremos llegar a hacer. Y también el contexto te lo da el medio ambiente, te lo da las cuestiones climatológicas, te lo da las plantas mismas que hay ahí. Tenemos ahorita un proyecto súper lindo en Cisal, que la arquitectura es de Tatiana Bilbao y nosotros estamos haciendo los interiores. Y es un proyecto de mucha investigación de la flora y la fauna, cómo poder construir en la playa sin afectar tanto o sin afectar al medio ambiente, que es increíble, ¿no? Entonces es un proyecto donde todo está flotado, nada se está construido sobre la arena, y pues es realmente como analizar todos los puntos que se tienen que hacer para este proyecto, ¿no? Ese, por ejemplo, es muy interesante porque el mobiliario es mínimo, porque la idea de esa casa y el planteamiento de esa casa es que estés tú afuera, que estés en la alberca, que estés en el mar, que estés en la playa, no que estés en los cuartos. Entonces todo está hecho en lo mínimo posible, ¿no? Como que tienes el espacio justo para un buró justo de tales características, ¿no? No es una casa donde tenemos metros y metros cuadrados, independientemente de que el predio es gigante, que es una casa muy, muy grande, pero los espacios interiores son bastante reducidos. Entonces, eso es lo que hacemos un poco en el despacho, ¿no? Como analizar, conocer al cliente, conocer al usuario, eso en el ámbito residencial, pero en el ámbito comercial también, ¿no? De, no sé, restaurantes, bares, no ver qué es lo que, la experiencia que queremos dar, mucha investigación, nos clavamos muchísimo en esa parte que es lo que más me gusta personalmente y lo que creo que mejor hacemos es justamente como toda esa investigación de contexto, de análisis, de buscar proyectos similares para ver qué funciona, qué no funciona, ¿no? Y darles identidad. Yo siempre lo digo, pero creo que somos millones y millones de diseñadores en el mundo y lo único que, o de personas en el mundo, y lo único que nos diferencia es nuestra identidad. Por lo tanto, los proyectos que hagamos tienen que tener una identidad fuerte. Los productos que diseñamos tienen que hablar de algo, ¿no? Hablar de nosotros. Con identidad me refiero a esta como maleta de, no sé, de cultura, de los viajes que hemos hecho, no sé, nuestro pasado, ¿no? Como que tiene que hablar bastante de nosotros, ¿no? Y hablando en proyectos residenciales, habla de nosotros, pero habla completamente del usuario, lo cual es increíble porque tú pasas como a segundo plano. Igual cuando diseñas una pieza de mobiliario, una pieza de un accesorio o algo, como que tú eres el protagonista y en tema residencial es como que tú pasas a otro lado y el importante al final es el usuario que lo va a vivir. Entonces, por eso hay que saber. Y yo los proyectos que hago me interesa que cuenten una historia y que la historia sea las personas que lo van a habitar ahí. Entonces, pregunto sobre viajes que han hecho, si tienen fotos interesantes, si tienen cosas que han comprado, los invito a, si no lo han hecho, que lo hagan, para no generar productos o proyectos que parezcan de catálogo, que son preciosos, pero luego ves, no sé, casas increíbles que yo he ido, que están todos los muebles de Minotti perfectos y que parece, ¿sabes? Como puedo decirte las temporadas que son, y pues no, como que justo tiene que hablar un poco de quién lo vive, ¿no? Y quién lo va a vivir. Y no sé, somos muy afortunados, creo, de ser de la Ciudad de México, esta ciudad tan como loca y desastrosa y imperfecta, que a la vez lo hace muy perfecto. Y es algo que reflejo también bastante en mi trabajo o en nuestro trabajo, que es, eh, pues sí, vivimos, no somos Japón, donde es una sociedad completamente estructurada y cuadrada, y no lo somos. Somos una ciudad donde es
más desorden, donde tú vas caminando en Reforma y tienes, no sé, el Auditorio Nacional, que es una obra monumental, brutalista, espectacular, pero al lado tienes el puesto de tacos con este toldo rosa fosforescente, pero tienes la música por allá, pero está la jacaranda increíble ahí, pero como que tienes de todo, ¿no? Vas pasando por las diferentes delegaciones o los diferentes lugares de Ciudad de México y vas viendo como una mezcla de todo, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos también un poco en los espacios. No todo tiene que quedar perfectamente con todo. Todo al final combina porque así somos humanos que estamos hechos para eso y no todo tiene que ser tan perfecto y hay que divertirnos un poco y ser un poco más casuales, no tomarnos tanto en serio, ¿no? Y bueno, mi casa es un ejemplo de eso, que como me encanta comprar, entonces voy de viaje a, no sé, fui a China, entonces compré eso, luego fui a, recolecté piedras, que me encantan las piedras, porque también en lo que trabajo mucho es en el mármol y la piedra, y unas las compro, unas las recolecto y me encanta, entonces pues traigo piedras que encontré ahí, una escultura de Perú, ¿no? Con un tapete que es de Pottery Barn, con una sala que diseñamos, o sea, como que al final es una mezcla de todo y pues está muy cool poder mezclar y divertirnos y hacer como esa combinación de cosas y de momentos y pues es un poco, la verdad, es una chava súper divertida. No nos cansamos y no nos aburrimos porque pasamos de estar en una iglesia teniendo una junta a estar en una, no sé, de una junta para un antro a una iglesia, de una iglesia con una marca increíble que también hemos tenido la oportunidad de trabajar con marcas súper padres. Pues es una combinación de, pues sí, de muchas cosas y de estar día a día como abiertos a ver qué sorpresa nos da la vida y qué podemos hacer. Y pues me encanta. Tengo la fortuna también de haber sido parte de Design Week y esas plataformas tan grandes que el objetivo primordial es darte a conocer y es como pues plataforma, como sí, pues como poder poner tu trabajo para que la gente lo vea. Yo empecé, y por ejemplo Design House, que es uno de los proyectos más importantes de Design Week, eh, empecé a trabajar con Design Week muy de la mano con Andy Cesarman y yo le decía desde el principio, yo quiero ser parte de Design House, me encanta. Desde que yo iba en la carrera, que no conocía a nadie, nadie me conoció a mí, yo intentaba colarme a las fiestas de inauguración de Design House. O sea, literal, yo me arreglaba muchísimo y con una amiga nos arreglábamos para intentar entrar a las fiestas. Y bueno, empecé a trabajar con ellos y Caño era como, por favor, dame un espacio, dame un espacio, dame un espacio. Y creo que es un proyecto súper lindo que hoy ya llevo 5 o 6. Es un proyecto súper lindo porque más allá de ser un proyecto comercial de venta, ¿no? Que te compren una idea o que te compren algo, es un proyecto de crear comunidad, de crear familia y de que lo más valioso que vas a sacar de ahí. Y mucha gente me pregunta como, ¿por qué estás ahí? ¿Qué ganas? Y creo que después de varios años lo que he entendido que ganas es ser parte de esa comunidad, tener un vecino nuevo, que es un amigo nuevo, que es alguien súper fregón en lo que hace, entonces de repente tienes no sé, Sofía Aspe, que de hecho nos decimos vecinos, que estuvo aquí en el podcast también, era mi vecina y pues convivimos muchísimo y es increíble y nos llevamos muchísimo y al final colaboramos en distintos proyectos, ¿no? Y vas conociendo gente y vas pues sí creando y siendo parte de esta familia tan interesante de creatividad que hay en México. Entonces te da eso, te da también estar vigente, que es un término que lo acabo de aprender hace poco, pero como que nosotros como diseñadores tenemos que estar creando cosas para estar vigentes. Al final hay muchos diseñadores, muchísimos artistas, pero si no enseñas tu trabajo, si no haces exposiciones, si no haces todo esto, al final te vas como perdiendo un poco, ¿no? Pues la gente te deja de ver. Entonces algo importante de estas plataformas es que justo nos dan vigencia y nos dan, o sea, la gente nos ve, ¿no? Que es interesante porque al final, pues de ahí comemos, ¿no? Y son plataformas como Design Week, Sonomaco también, que esa, por ejemplo, es enfocada más en venta, y sí es como venta un poco más directa y lo puedes medir un poco más, pero pues ya como que, no sé, por un lado tienes esta comunidad, por el otro lado tienes un poco más de venta y hay que ir probando un poco y haciendo un poco de todo. Ahorita nos vamos a Wanted Design en Nueva York, bueno, ICFF, con Barón Vicario en unos meses, bueno, el mes que entra, y pues esta padre, la verdad, es un poco de caos imperfecto de estar creando cosas, de estar creando colecciones, de estar haciendo y deshaciendo y de conocer gente y al final un proyecto te lleva a otro y no sé, platicábamos un poco de cómo empecé y empecé con mi mamá, que es una persona súper creativa, que desde el día uno, desde que nací, desde que tengo memoria, era siempre como, vamos a
retapizar el sillón, vamos a pintar las paredes, casi de proyecto de verano, renovábamos la casa, la cambiamos miles de veces. Y a la hora de escoger la carrera, como que no tenía ni idea qué iba a hacer. Me costó muchísimo trabajo secundaria y preparatoria, me costó muchísimo trabajo porque tengo un nivel de TDAH muy alto, me chocaba la escuela. Y cuando encontré que había una carrera que era el diseño industrial, que era justamente hacer lo que yo ya venía haciendo un poco, fue increíble porque fue estar rodeado de gente que me entendía y que le gustaba lo mismo que yo, ¿no? Como que también siempre eh, estas como carreras creativas son, no no como misunderstood, pero como que la gente y la sociedad te va como llevando por los caminos de, a ver, estudia derecho, estudia, no sé, de economía, cosas que al final te van a dar dinero porque el dinero necesitas para vivir y tener una vida como la que has, ¿sabes? Como que eso, sí, la sociedad te va un poco llevando por ese camino, entonces poder encontrar gente que es como, no, la neta no, no quiero eso, quiero esto y sé que puedo vivir bien de esto y me interesa el arte y me interesa tal, es súper lindo. Entonces entré a estudiar diseño industrial, que fue increíble porque por primera vez entendí las materias, ¿no? O sea, como que no sé, nunca, siempre había hecho trampa en todos los exámenes porque no me entraba, o sea, no me podía aprender yo las cosas, las fechas, no entendí de matemáticas nunca, ¿no? Y no entendía ni siquiera por qué te hacen sumar y hacer una raíz cuadrada, por ejemplo, ¿no? Y hoy por hoy como que hago las sumas y hago mis exceles y mi trabajo creativo será un 5% y 95% serán cuentas y cosas que tienen que ver con matemáticas y con todo lo que me enseñan en la carrera, pero entenderlo y verlo aplicado a lo que me gusta es increíble, ¿no? Eh, entonces empecé en la carrera que me encantó, tuve la oportunidad de hacer una maestría de diseño conceptual, que estuvo increíble en Madrid, que se llama European Design Labs, que era coordinada por Jaime Ayón, este mega diseñador español. Eh, y bueno, también algo increíble que fue, es como siempre la vida te va poniendo donde debes de estar. Yo estuve en la náhuac y justo traían a gente internacional para dar conferencias y para dar pláticas y así. Y yo era el más intenso y el más apasionado y me encantaba, entonces era como, oye, a ver, va a venir tal señor a dar una plática, ¿quién se ofrece para ir por él al aeropuerto? Y era como yo, y ya que iba por el señor, lo recogía y le decía como, oye, te voy a llevar a comer, y entonces me lo iba a comer y así me encantaba como ser como el guía turística de la gente que venía. Y entre esas personas conocí al director de esta escuela, que es el IED, European, sí, es el Instituto Europeo de Diseño. Lo conocí, como que nos llevamos muy bien y nos entendimos muy bien. Y desde que yo iba a punto como en segundo o tercer semestre, me dijo, vamos, cuando acabes, te vienes. Y acabé la carrera, todavía ni siquiera tenía título, y me hicieron como un título falso, o como algo para que pudiera ahí entrar. Entonces acabó el, en diciembre la carrera y justo luego me fui a estudiar la maestría en Madrid, donde como que acabó de culminarse, acabó como de cerrar esta idea de qué es lo que quería hacer y cómo quería trabajar el diseño y para mí cómo era el diseño y cómo puedo vivir de él y crear como proyectos buenos que nos den de comer y que funcione un equipo, pero al final que mi día a día sea un día que me guste, que la pase bien, que disfrute los proyectos, ¿no? Entonces es un poco eso y pues muy contento, la verdad, como que no deja de sorprenderme esta carrera, entonces me encanta, creo que eh, la vida justo nos lleva a donde nos tiene que llevar y pues me sigue llevando por ahí y muy contento de poder tener el equipo que tengo, de colaborar con las marcas con las que colaboro, no sé, es una sorpresa para mí todos los días y me sigue emocionando y me sigue sorprendiendo como no puede ser que estoy en este proyecto con estas personas, con esta marca tan gigantesca, con este diseñador, con este paisajista y pues nada, la verdad me siento súper afortunado de poder disfrutar y poder trabajar y vivir de esto. ¿Y qué viene para mí o para nosotros? Creo que seguir trabajando es una pregunta muy difícil porque si a mí me hubieran dicho hace 10 años que dónde me vería en 10 años no hubiera contestado, o sea, estaría completamente equivocado. Creo que la gente va cambiando y vas evolucionando y sí, como yendo por caminos diferentes que no siempre son lo que nos dicen, pero pasamos por una época que fue mucho de estructuración, de nosotros como mentes creativas al final como que sí y yo en específico era de como sí, perfecto, lo voy a hacer y voy a hacer tal proyecto y voy a ponerme a diseñar y tal y tal y tal. Y hay que ser muy conscientes que al final del día es un negocio y que tiene que tener una estructura de un negocio y no de un taller de diseño o sea, como de solamente crear, ¿no? Como que hay que poner bien la base y como las reglas
las cuentas y toda esa estructura que a veces habrá gente que le encante, pero a mí me costó mucho trabajo, ¿no? Entonces, como que vengo de esa parte de reestructurar todo y de poner mucho orden. Y, y ahorita lo que viene es seguir trabajando y profesionalizando todo más, ¿no? Como que con Barón y Vicario, por ejemplo, llevamos ya mucho tiempo de haber conquistado, por ejemplo, o bueno, no conquistado, de haber eh, vendido mucho en Ciudad de México, en su momento vendíamos en Estados Unidos, lo quitamos un poco porque no estaba bien y no teníamos nosotros la infraestructura suficiente para poder vender en el extranjero, entonces como que regresamos un poco a ver, primero hay que tener las cosas más claras acá para poder ver bien cómo lo vamos a hacer para el futuro, este, y entonces, pues sí, viene como seguir yendo con diferentes mercados, diferentes países. Estamos cerrando también, digo, lo platicábamos, tenemos o estamos viviendo un momento complicado por presidentes y cosas que están pasando, entonces eh, vamos yendo con cautela, pero sin bajar el ritmo. Eh, y se viene bien. Tengo planes de hacer una nueva colección de mobiliario, un mobiliario de venta. Nosotros como que trabajo también en tema mobiliario con diferentes galerías, diferentes tiendas, lo cual es increíble porque nos da esa oportunidad de nosotros enfocarnos a lo que más nos gusta, que es diseñar y estar creando cosas. Y dejamos que alguien más se encargue de todo ese rollo de ventas, de, no sé, todo un mundo de cosas que hay que hacer. ¿No? Que es también increíble cuando hacemos el análisis de, ok, para que esta silla esté aquí, pasó por tantas personas y que si era el pricing y si era el no sé qué, y era, es increíble la cantidad de manos que van pasando para que un producto final esté tal, ¿no? O en una portada de una revista, o para que tu silla esté ahí, es una cantidad de cosas que se han hecho gigantescas y de personas involucradas en esto. Entonces, llevamos varios años trabajando con diferentes marcas y diferentes plataformas sin nosotros hacer venta directa en cuanto a mobiliario y los planes son hacerla también. No vamos a dejar de un lado lo que ya hacemos, sino vamos a abrir una línea de venta interna, lo cual está padre. Y que se da un poco también en el espacio que tenemos el de Polanco, ¿no? Como que es un showroom que hay que aprovecharlo y hay que eh, pues sacarle lo más provecho porque también es una renta gigantesca que hay que pagar. Entonces, pues es como una herramienta más para poder conseguir como fondos para poder seguir con ese proyecto. Y pues padre, la verdad, vienen cosas súper lindas. Y también con todo este rollo de la tecnología que está, es súper interesante y yo me tiene fascinado. Aunque en su momento mucha gente estaba preocupada de no, ¿qué va a pasar? Y que si nos van a reemplazar y ChatGPT es el nuevo diseñador. Y creo que no tiene nada que ver. Creo que al final nosotros justo le damos la identidad, lo que platicamos hace rato, y nosotros vamos como dejando quiénes somos, o el equipo, o el cliente, y eso ninguna máquina lo va a sustituir jamás. Nunca va a haber alguien que pueda hacer el diseño como lo hacemos nosotros, pero son herramientas que hasta nos ayudan a nosotros para darle como ese rollo estructurado que necesitan los proyectos, ¿no? Entonces te puede hoy por hoy decir a la computadora que en tantos metros cuadrados, con tales características, con tal, cómo debe ser un layout. Entonces te hará a la computadora una especie de layout, pero nosotros somos lo que le damos la salsita, la carnita, el todo, ¿no? Entonces, son herramientas. Yo, por ejemplo, uso muchísimo el ChatGPT para escribir textos, para revisar ortografía, para que esté correcto todo, ¿no? Que era también algo que teníamos justo, bueno, tenemos una persona que nos ayudaba a todo el tema de redacción y todo, que luego era un poco más complejo porque lo escribía yo en la base y era como, pues, que lo arreglaran porque yo escribo bastante mal, pero soy un poco freak con que la idea sea la que yo quiero decir, ¿no? Entonces tengo una persona que tiene como, que me ayuda mucho porque nos conocemos desde hace mucho y que es mi fotógrafa además y que además que ella ya sabe muy bien lo que quiero decir, como que estamos bastante conectados en eso, pero hoy por hoy es un poco más fácil porque entre ella y yo y ChatGPT podemos sacar los textos mucho más rápido y podemos hacerlo un poco más eficiente. Y al final creo que es como todo, ¿no? En su momento seguramente se atacaron por la calculadora o se atacaron por la computadora o por todo y pues es adaptarnos y usarlo como herramientas que nos ayuden a nosotros como usuarios o como diseñadores a mejorar y hacer todo más eficiente, ¿no? Se me hace increíble, de verdad. Por ejemplo, el tema de renders eh, es mucho tiempo y es mucho trabajo y es mucha gente que hace renders. Por ejemplo, para una colección de mobiliario, sí es el render, pero tiene que estar perfecto, pero como es el material, sí es de mármol, pero cambia por el lote porque es diferente el mármol, pero hay que hacerlo en diferentes tipos de mármol, ¿no? Para tener toda la colección completa y al final, no sé, las herramientas de inteligencia artificial te hacen todos los renders con el que quieras, con fondo blanco, fondo negro, sabes, como que le das la pauta y esto es lo que vamos a hacer y puedes tener una
amplitud bastante grande, ¿eh? Entonces creo que sí debe haber alguien que lo esté como liderando y que lo esté cuidando de que no se vaya a innovar y a un proyecto de interiores como que hiciera la inteligencia artificial hoy por hoy, pero creo que son herramientas que justo nos van ayudando y nos van haciendo un poco la vida más fácil y me encanta. Pues nada, muchísimas gracias Amazing Speakers por invitarme a su espacio, por darme ese tiempo que justo platicando como las plataformas eh, que nos ayudan a enseñar nuestro trabajo, pues esto es lo mismo para que me conozcan un poco más a mí y un poco más en mi casa y en mi espacio. Y muchas gracias por la invitación y lo que quieran, pues aquí estoy feliz. Estoy en Instagram como Raúl de la Cerda, guión bajo. Y pues gracias y que sigamos haciendo cosas juntos, que sigamos trabajando, que sigamos creando esta comunidad tan linda que hay de tanto, tanto talento mexicano. Y pues nada, muchísimas gracias por venir, por escucharnos y nos vemos pronto.